Thomas Hobbes, ¿no? Y el Leviatán. Eso había puesto, pues medio bueno, ¿no? Un poco este asunto de que él da leyes, ¿no? Leyes naturales, entre comillas, que empieza como a darnos para que según él nosotros podamos llegar a la paz, ¿no? Son leyes que hay que cumplir para poder construir un estado, ¿no? Y bueno, a partir de este capítulo que tenemos que revisar hoy, pues ya empieza a hablar un poco de cómo se va a constituir este estado, ¿no? De cuáles son estas causas, incluso de cuál es la definición del estado. Por ahí va a decir, claro, sí, hay muchas formas de organización del estado, está la democracia, está la aristocracia y está la monarquía, pero a mí ninguno de esos me late y yo propongo la monarquía, ¿no? Y da esos argumentos de por qué la monarquía es mejor que las otras formas de gobierno, ¿no? Sobre todo porque a él se le hace mucho más efectivo, ¿no? Creo que esa es la idea central, ¿no? Que es mucho más eficaz un gobierno monárquico, al menos desde su perspectiva, que un gobierno democrático, porque un gobierno democrático de asamblea implica tomar decisiones entre muchas gentes, muchas personas, y pues eso alenta la toma de decisiones, ¿no? Sería como la principal queja, ¿no? Entonces, bueno, eh, pero antes de que yo empiece a echarme el choro, me gustaría que pues ustedes me comenten, ¿no? ¿Cómo les fue con la lectura? ¿Qué les pareció esta otra parte de la lectura? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué crítica le pueden hacer a Hobbes? O si les gustó Hobbes y también son monárquicos y dicen sí, arriba la monarquía, este, pues también se vale, ¿no? Que nos lo expresen. Entonces, bueno, pues adelante. ¿Quién quiere participar? Pues ahora no leyeron o qué. Ahora no traen ganas. No entendí mucho, la verdad. A ver, platícame, ¿por qué no entendiste? ¿Sí me escuchaste, Michelle? Sí, pues es que está como media revuelta. Te toca como muchos temas a la vez y no sé. Me perdí mucho en la lectura. Ok, bueno, pues ahorita tratamos entonces de revisarlo más a fondo, ¿no? Pero bueno, la compañera Leslie levantó la mano, por favor. Sí, bueno, son dos cosas. Estaba leyendo el capítulo el 17 y bueno, mencionaba lo que ya había retomado de la clase pasada de que el Estado solo es como quien orienta la guerra, porque incluso ahí nos dice que ni grupos pequeños ni multitudes son eficaces cuando se trata como de la guerra, porque no, como cada quien tiene sus intereses particulares, no existe, bueno, acaban con el enemigo y se vuelven a dispersar, porque por lo mismo de que tienen diferencia de sus intereses y genera más guerra y más guerra porque no tienen un enemigo común. Entonces el Estado hace que tengamos un enemigo en común y bueno, no de forma tan directa, pero sigue estando la guerra, ¿no? Y bueno, aquí me confundí un poquito porque el 17 nos empieza a decir de una república que tiene el fin de cuidar la propia preservación de ti mismo y que tengas una vida más dichosa y que para esto es necesario que te desvincules de esta situación constante de guerra y también es necesario el temor por el Estado, porque así, o sea, con ese temor eh, se mantiene como la justicia, por así decirlo, porque la ley de la naturaleza. Y digo que me confundí porque más adelante nos dice que el Leviatán es una república, o sea, que todos renuncian a este derecho de gobernarse a sí mismos para conferirlo a una autoridad. Y también señala que es el dios mortal, lo que nos había dicho en la clase pasada, a quien debemos como deberle la paz y que nos bueno, que nos defendamos contra los enemigos del exterior.
Entonces, al final, cuando hice lo de la monarquía, pues ya no entendí muy bien para dónde iba, si república o monarquía. Y pues ya, nada más era mi duda. Ok, gracias. Am, es que república no la va a entender en el sentido en el que nosotros la entendemos actualmente, ¿no? Que es como una forma, digamos ya, pues de gobierno, ¿no? Que implica esta cosa de la res pública, la cosa pública, que sería cosa de todos, ¿no? Un asunto de todos. Aquí, digamos, sigue siendo asunto de todos en cuanto a que, en cuanto a cómo se conforma el propio Estado, ¿no? Todos participan, al menos a la hora de conformar el propio Leviatán, todos participan. Todos y cada una de las personas que van a conformar el Estado van a poner su voluntad para conformar el propio Leviatán, ¿no? En ese sentido, es una república, pero, eh, pero no necesariamente después va a devenir en un gobierno democrático o asambleario, ¿no? Por ejemplo, aquí en México durante la época colonial había diferenciaciones entre, por ejemplo, lo que se le llamaba República de Indios y República de Españoles, ¿no? Y esas eran como comunidades que estaban como, pues estaban divididas en este sentido, ¿no? Digamos étnico. Entonces, eso no quiere decir que fueran repúblicas en el sentido de que los indígenas votaran o que los españoles votaran, pues porque sigue siendo una monarquía, ¿no? Estaba el rey de España. Pero se entendía más bien por república como una comunidad, ¿no? Y creo que ese es el sentido en el que lo dice el propio Hobbes, ¿no? Um, entonces, no sé si así responda tu duda. Um, y bueno, claro, ¿no? O sea, o sea, hay que tener una cosa clara, que es que el Leviatán es una cosa artificial, es una cosa creada por el ser humano a partir del uso de la razón. Y es a partir de este uso de la razón y de las pasiones también, que, que vamos a delegar esta voluntad nosotros, comunidad entera, porque es necesario que la mayoría se ponga de acuerdo para constituir el Leviatán. Um, y le vamos a delegar ese poder, ¿no? Lo que veíamos un poco en la clase pasada, esta cuestión del autor y de la autoridad, ¿no? En quien delegaremos pues nuestra propia voluntad, ¿no? Un poco esa es también la idea de esta construcción del Leviatán, que nos va a proteger a todos. Y que entonces en ese sentido el Leviatán, al llevar a cabo su voluntad, pues está llevando a cabo, entre comillas, o se supone, la voluntad de toda esa comunidad, ¿no? Y por eso esta cuestión de la guerra permanece como una prerrogativa pues única del Leviatán o del Estado, ¿no? Y que nos unifica, como bien dices, o sea, cuando a nosotros, bueno, los mexicanos no hemos vivido tantas guerras, ¿no? Casi siempre nos la pasamos peleando entre nosotros, pero guerras con el exterior, pues sí hemos tenido, pero quizá durante los últimos años no tantas, ¿no? Entonces, a lo mejor puede ser difícil que nos lo imaginemos, ¿no? Pero, por ejemplo, imagínense la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Toda esta llamada a la defensa de la patria, ¿no? A la defensa de la nación como un ente que es superior al que hay que defender, ¿no? Y que servía para que los jóvenes se sintieran impulsados, ¿no? A formar parte del ejército y no obligados, sino incluso orgullosos, ¿no? De defender su patria y todo este rollo. Es un poco también este asunto, ¿no? O sea, el Leviatán es este monstruo que lo abarca todo y que absorbe a todos los que están dentro de él, ¿no? Y los unifica. No sé si han visto la portada de Leviatán, la portada original de Leviatán. Voy a buscarla. Voy a buscarla aquí en el Google para enseñárselas un poco para que vean como gráficamente por qué esta ilustración la hizo el propio Hobbes. Entonces, creo que nos puede servir muy bien de ejemplo, ¿no?
para esto que quiero explicarles. Am, a ver, esta. Ok, bueno, a ver, déjenme compartir pantalla. Esta es la portada original del libro de Leviatán, ¿vale? Y si se dan cuenta, pues está la ciudad, ¿no? Está las casitas, la catedral, no sé qué sea eso, todo, pero está vacío, no hay gente, no hay nadie, ¿no? Y todas las personitas están aquí metidas. Si se fijan, está conformada por un montón de personas, ¿no? Y esta es la representación de Leviatán, ¿no? Este monstruo en el que todos estamos unificados, ¿no? Me parece que de forma irremediable. Y en ese sentido, pues Hobbes es un poco, pues negador de lo que es, de lo que hoy entendemos, por ejemplo, esta situación de la sociedad civil, ¿no? Porque en realidad el Leviatán lo ocuparía todo, o sea, no habría espacio para otra cosa que no sea el Leviatán, al menos en Hobbes. Entonces, no hay espacio aquí para los movimientos sociales o para o sea, para los distintos fenómenos que tienen que ver con la propia sociedad civil, independiente del Estado, ¿no? Y creo que esta imagen nos lo representa muy bien, este asunto, ¿no? Y entonces, bueno, un poco quería mostrarles esta imagen. También la compañera Valía Herrera levantó la mano, por favor. Bueno, sí, yo toda esa parte de la República, yo la entendí pues simplemente como una organización en la que, bueno, existe un soberano y existen los súbditos y se supone que es precisamente como usted dice, como si todos los súbditos estuvieran encarnados en el soberano. Y de hecho, quería leer la definición exacta para como complementar lo que usted dijo, porque creo que así queda mucho más claro y es, bueno, dice, la multitud así unida en una persona se llama república, es la generación de ese gran leviatán. Y luego también sobre esa parte quería como rescatar cómo se hace ese pacto para que exista esta organización, porque se me hizo muy interesante cómo en este pacto no, o sea, no es un pacto entre el soberano y los súbditos, sino que es un pacto simplemente entre los súbditos porque el soberano está por encima de todo. E igual quería leer como esta parte porque me impactó mucho cuando la leí, que dice, es una verdadera unidad de todos ellos en una e idéntica persona hecha por pacto de cada hombre con cada hombre, como si todo hombre debiera decir a todo hombre, autorizo y abandono el derecho a gobernarme a mí mismo, a este hombre o a esta asamblea de hombres, con la condición de que tú abandones tu derecho de ello y autorices todas sus acciones de manera semejante. Es decir, no, yo no estoy, yo como parte de la población, no estoy haciendo un pacto con el soberano, como de a ti te toca esto y yo de regreso voy a respetar esta y esta ley, sino que más bien es un pacto con los demás súbditos para decirles, bueno, yo me voy a someter a este hombre que es el soberano, a cambio de que tú hagas lo mismo y haya digamos, ese mutuo acuerdo de que si yo, digamos, rompo alguna de las implicaciones de este pacto, pues sufriré las consecuencias, pero tú igualmente las sufrirás si tú, por ejemplo, me perjudicas a mí y dejas, digamos, que salga a relucir esa parte de ti, esa naturaleza del hombre de la que habla Hobbes en los capítulos que leímos para la clase pasada. Ok. Sí, como bien dices, creo que completa muy bien esta cuestión, ¿no? De la imagen que les enseñé ahorita, o sea, esta unión y esta encarnación de toda esta multitud en un soberano, ¿no? Y como bien dices, no es el pacto directo con el soberano, sino es el pacto entre todos los que participan de esa multitud o de esta asamblea, de esta comunidad
que le llama república, ¿no? Eh, y ya después entonces se ve si va a ser una democracia o va a ser una monarquía o va a ser lo que sea, ¿no? La forma de gobierno que sea. Pero primero se hace este pacto, ¿no? Entre todos los que participan de él, ¿no? La propia comunidad. Y, y es un pacto que además del que no te puedes echar para atrás, ¿no? Una vez hecho, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Porque es esta cuestión de la que habla Hobbes, ¿no? De que la injusticia es no cumplir el pacto que ya hiciste, ¿no? Entonces, si tú ya hiciste un pacto con toda esta comunidad para constituir un leviatán, no te puedes ya decir, después de decir, ¿no? Estás atrapado ya por el leviatán. Es como una vez que ya dijiste que sí. O sea, no te puedes divorciar del leviatán, por decirlo de una forma, ¿no? O sea, ya te fregaste, ¿no? Entonces, y tiene que ver, o sea, esta cuestión que puede parecer tan rígida, tiene que ver con el hecho de que Hobbes quiere que el leviatán no se muera, ¿no? Que permanezca. Y si alguien puede echarse para atrás en el pacto hecho para constituir el Leviatán, pues entonces el Leviatán tiene posibilidad de morirse en cualquier momento, ¿no? Por eso es importante que el Leviatán, que no haya más bien posibilidad de echarse de atrás con el pacto del Leviatán, ¿no? Eh, claro, muchos dirán ahora, bueno, pues es que si yo ya nací en un estado hecho, ¿no? A mí nadie me preguntó, nadie me dijo, oye, ¿quieres ser parte del Estado mexicano, del Leviatán mexicano? Algo así, nadie nos preguntó a nosotros, ¿no? Sino que ya nacimos aquí. Eh, um, y desde que nacemos, pues está la mano del Leviatán, ¿no? El acta de nacimiento, etcétera, ¿no? Todas estas cuestiones que uno tiene que hacer en cumplimiento del Estado, ¿no? La vacunación después de no sé cuántos meses, etcétera, 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 ¿no? Entonces, realmente el Leviatán parece que lo cubre todo, ¿no? Al menos desde esta perspectiva de Hobbes. Y lo cubre todo porque si no lo hiciera, pues moriría muy fácilmente, al menos desde lo que piensa Hobbes, ¿no? Bueno, la compañera Valeria Encarnación, por favor. Sí, le quería informar que ahorita estoy teniendo muchos problemas de conexión por lo que no activo la cámara y pues varias veces me queda trabada, pero pues sí. Con respecto a lo de la lectura, me pareció importante cómo es que empieza destacando el hecho de que el honor era algo bastante importante en los tiempos en los que creo yo que no existía el Estado, porque precisamente dice que tenía como que el hombre el derecho de no el derecho, sino que si podías quitarle algo a alguien, pues si se lo quitabas es tuyo, básicamente, y como que no había el sentido de justicia e injusticia, porque lo que prevalecía era el honor. El honor y el orgullo, y aparte de otra cosa, pero no me acuerdo qué era, perdón. Entonces, pues igual creo yo que el autor precisamente nos plantea al Leviatán, vaya, al Estado, eh, como algo necesario y pues obviamente es un antes y un después comparado a los tiempos en los que no había como que una buena administración, por así decirlo. De igual modo nos presenta los tipos ¿cómo se llama? De república. Y esto me llamó mucho la atención porque yo me quedé pensándolo en cuál sería el tipo de república que a mí me gustaría en realidad. O sea, lo que yo quisiera, lo que yo veo como que más conveniente. Entonces, pues sí, fue como que un punto reflexivo con respecto a los puntos en contra y a favor que presenta, porque, por ejemplo, yo iba a decir que uno de los inconvenientes de una monarquía, a diferencia de una asamblea, es que quién va a ser el sucesor cuando el monarca muera o cuando una persona de la asamblea llegue a morir. Entonces, sí es cierto, son cositas que como que no las tomamos muy en cuenta, pero pues que obviamente al estar hablando de el control de una nación, se tienen que tomar, porque pues tanto el rey puede ser muy buen rey, pero o no dejar descendencia, o puede que sus hijos incluso no estén como que muy, eh, no conformes, sino que no piensen igual que él, vaya.
Entonces es un poco injusto porque si, aunque él haya sido un buen rey, si sus hijos terminan gobernando mal, ya no se les puede quitar el cargo de todos modos si se tiene ese derecho a. Entonces, pues por ese lado es la mayor desventaja de la monarquía que yo consideraba, pero aún así como que me agradó a mí más la idea de una monarquía que de una asamblea porque es más difícil que se pongan también en acuerdo todas las personas, más tratándose de que, tomando en cuenta que la asamblea fuera un número impar, sería todavía más difícil porque pues la mayoría de las cosas se toman como por democracia y así. Y pues no sé, yo creo que, o sea, a mi parecer y en que pude ver, creo yo que es más conveniente una monarquía por el hecho de que recae en una persona, pero pues para México en sí, lo ideal no creo que sea una monarquía, porque es que realmente no, no me encuentran muchas ventajas los dos, perdón, porque igual otra de las cosas que yo tomo de gran peso es que dice que el rey puede tener como que sus favoritos, pero que pueden ser algunos, o sea, por ejemplo, pueden ser 5 personas, pero ya al tratarse de una asamblea, esa asamblea puede tener sus favoritos, pueden ser otras 5 personas y otras 5 personas dependiendo de las otras personas que trabajan en la asamblea y demás. Entonces, sí, yo veo como que una mayor desventaja por alguna razón en la asamblea que en la monarquía, en lo correspondiente a la aristocracia, la verdad como que no lo tomo muy en cuenta porque precisamente menciona que es como que el gobierno de algunos, por así decirlo. Pues sí, siento yo que si vamos como que a renunciar a ciertos derechos de nosotros y, o sea, hoy vamos a escoger representantes, yo veo un poco más conveniente que sea un representante a que sean varios, por precisamente este tipo de desventajas que se presentan como el que se pueda eh, influenciar a una asamblea o, a, o lo mismo de los favoritos y el daño que puede ocasionar para las personas que estamos siendo gobernadas, vaya. Ok. Yo creo que vamos a poder profundizar más en la cuestión de qué es mejor, si la monarquía o la democracia o la aristocracia, cuando veamos ahora a Locke y a Rousseau, ¿no? Creo que Rousseau se hace desde mi perspectiva, una crítica impecable a las ideas de Hobbes en cuanto a que la monarquía es la mejor, ¿no? Por ejemplo, por ahí hay una parte donde dice el Rousseau, ¿no? Que vamos a leer. Sobre todo esta cuestión de la seguridad, ¿no? Que es como lo más importante para Hobbes, ¿no? Y por eso vale la pena el Leviatán. Dice, bueno, sí, o sea, sí, también puedes tener seguridad ahí en una mazmorra encerrado, ahí también vas a tener toda la seguridad, ¿no? Un poco también la crítica que hace Rousseau, ¿no? A esta perspectiva. Pero bueno, ya profundizaremos más en ella, pero está muy chingón que ustedes puedan hacer como estas reflexiones, ¿no? En cuanto a cuál puede ser la mejor o la peor y por qué, ¿no? Am, y que vayamos construyendo los argumentos, ¿no? Y que no compartamos memes así como de queremos que vuelva Maximiliano, porque hemos construido una especie de romanticismo monárquico en nuestra cabeza, ¿no? Sino que si vamos a defender también la monarquía, pues que la hagamos chido, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por tu participación. La compañera Michelle Rodríguez, por favor. Bueno, con lo que dijo de Maximiliano, sí estoy de acuerdo con lo de la monarquía, porque es que fanatizan mucho lo de Benito Juárez y realmente, en mi opinión, ya lo que he investigado por mucho tiempo, Benito Juárez era como el más traidor de la patria, porque cuántas personas no mató indígenas. De hecho, ahí tengo una infografía que se la voy a mandar hablando de eso. Bueno, ya regresando con Hobbes, yo más que nada entendí que él toca al estado natural en general y al pacto social, como eh, los hombres renunciamos a nuestra libertad y a la capacidad de autogobierno para que nosotros garanticemos
nuestra seguridad. Mm, es que, ¿cómo lo podría decir? Bueno, también eso más que nada es el soberano, ¿no? Que se crea a partir del contrato social y no es parte del contrato, porque el contrato se crea civilmente, am, y siento que se fundamenta más que nada sobre el miedo. No sé si voy bien. Es que le digo que Sí, me sí, sí. confundió mucho. Sí, esa es la idea. O sea, si queremos que haya justicia, tiene que haber miedo a no cumplir con esa justicia, ¿no? Esa es una cosa fundamental, la cuestión del miedo. Am, Sí, porque dice que es inalienable, ¿no? Eso de que no puedes decirle que no a tu soberano por lo mismo que ya renunciaste. sí, sí, o sea, No ya... se Ujú. puede repudiar a la autoridad, más que nada. Sí, sí, sí. Es lo que decía hace rato, ¿no? O sea, una vez constituye el Leviatán, no hay forma de echarse para atrás con el pacto, ¿no? Y la cuestión del miedo, pues no es el miedo en general a todo, ¿no? Es el miedo al Leviatán. De hecho, si tuviéramos miedo a todo, el Leviatán no funcionaría. Quien tiene que monopolizar el miedo es el Leviatán, ¿no? Porque si tememos a más de uno, quiere decir que tenemos más de un amo. Y realmente lo que quiere Thomas Hobbes es que haya un solo amo, ¿no? Quien realmente ponga, ponga orden en el asunto o los asuntos de la comunidad, ¿no? Y cuando hay muchos, pues entonces no hay orden, que también es su crítica, ¿no? Precisamente a estas formas de gobierno asamblearias. En cuanto a lo de Benito Juárez, sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que hay muchas cosas que criticar de Benito Juárez, ¿no? Pero eso no quiere decir que entonces ya todos nos hacemos monárquicos, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas que yo, por ejemplo, le puedo criticar a Benito Juárez es esta cuestión de la desamortización de la tierra, que por ejemplo era una cuestión que iba, hablando del Estado, era una cuestión que iba en contra de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica tenía un montón de tierras, casi el 70% del país pertenecía a la Iglesia Católica, y iba en el sentido de despojarla de estas tierras, ¿no? Pero quería quitárselas no solo porque fueran de la iglesia y porque la iglesia le cayera muy mal, sino porque no las trabajaba nadie. Y desde esta perspectiva muy liberal que vamos a ver en John Locke, eh, una tierra que no es trabajada no le pertenece a nadie. Entonces, la idea era poner a trabajar esas tierras. El problema que era que no solo la iglesia tenía un montón de tierras, sino también las comunidades indígenas, que los propios reyes españoles les habían dado derechos, ¿no? A poseer ciertas comunidades, terrenas en sus propias comunidades, ¿no? Entonces también les quitó esas tierras a los indígenas y individualizó la propiedad de las tierras, ¿no? Muy liberal el asunto, ¿no? Esta cuestión de que eres dueño nada más de tu pedacito de tierra ya. Y eso no se recuperó hasta después de la revolución con la constitución de los ejidos, ¿no? Y de las comunidades indígenas, que ya, por ejemplo, los ejidos son posesión indígena, pero son una posesión comunitaria. No es que yo tenga mi pedacito de tierra y hago con lo que quiera con ella, sino que la tierra es parte de toda la comunidad, la compartimos, la labramos y entre todos tomamos decisiones sobre ella, ¿no? Eso fue una de las cosas con las que acabó Benito Juárez, ¿no? Con esta perspectiva muy liberal. Y eso sí se lo critico mucho, ¿no? Pero más que nada, o sea, sí es malo, bueno, fue en ese momento malo para la economía, ya que, como dicen, la tierra es de quien la trabaja y si no la trabajan, entonces cómo va a haber una monetización económica, pero lo que no estuvo mm, éticamente hablando bien
fue que los haya asesinado a varios nativos indígenas por lo mismo que no tenían los suficientes recursos para trabajar las tierras. Eso es a lo que yo me refería. Bueno, yo la verdad no conozco esta información, pero si nos la pasas, esta cuestión de Ahorita los te la indígenas rolo. asesinatos, pero bueno, yo creo que sí, o sea, hay mucho, gracias, hay mucho que cuestionarle a Benito Juárez, pero aunque yo cuestione a Benito Juárez, no quiere decir que sea monárquico. Creo que, bueno, al menos esa es mi posición, ¿no? Am, bueno, la compañera Melissa Correa, por favor. Creo que iba primero Irán, pero bueno, si me dio la Ah, palabra a mí está bien. no, bueno, si tú quieres dar la palabra al compañero, si él pasa primero, si quieres Es se que la yo había damos a él. visto que Irán iba primero que yo, por eso le decía. Sí, no No, te pero de una preocupes, vez si quieres, gracias. de una vez si quieres, Melissa. Bueno, está bien. Bueno, es que a mí me pareció como un poquito confuso al principio entender como estos capítulos, porque los empecé a relacionar como con lo que habíamos leído de Aristóteles y luego con lo que habíamos leído del humanismo. Entonces, primero nos empieza a decir que, bueno, que transferimos como nuestro derecho de libertad, pero somos responsables por las consecuencias que desemboque en el soberano en nosotros, ¿no? O sea, si yo le doy mi libertad al soberano para que constituya una república, en mis decisiones, en mi decisión recae como la responsabilidad, puesto que dice que ningún hombre puede sin injusticia protestar contra la institución del soberano, ya que esta es declarada por la multitud, no por la mayoría. Entonces, se supone que tiene estas ideas de que la preservación de la vida, que también vimos en el humanismo, se puede dar mediante la legitimación del poder en la decisión de toda la multitud y el pacto que establece cada uno con cada uno para como hacer nacer una soberanía que recae en un hombre y en los que lo representan. Pero a mí lo que me sacó mucho de onda fue que ese hombre tiene el derecho de representar y hace de ese derecho un hecho para representar, pero aunque todo súbdito es autor de todas, o sea, es muy raro que le demos como, le den en ese contexto la capacidad de representar a una multitud, al soberano, pero aún así todo súbdito sea autor de todas las acciones y los juicios del soberano instituido, porque bueno, o sea, a mí me parece como un poquito contradictorio el hecho de que le den la soberanía a una persona y le den la capacidad de representar a un individuo y aún así todas las decisiones que tome ese individuo en nombre de la multitud continúen recayendo en los individuos en sí, si el que toma las decisiones es el soberano, ¿no? Pero por algo se supone que es la acción de representar. Entonces, a partir de las voces, entre comillas, del consentimiento, se puede dar también esta ostentación del poder y se afianza el poder y se afianza lo mismo que venimos hablando desde hace muchas clases, el hecho de que nos han estado controlando, nos han estado reprimiendo a partir de la premisa de que consentimos el poder de representarnos y aún así el soberano sigue siendo juez de todo lo necesario para la paz, entre comillas, y la defensa de los súbditos, pero siento que de una u otra manera los súbditos siempre van en última instancia, aunque el soberano se haya constituido a partir de los súbditos, y eso a mí la verdad me causó mucha controversia, me sacó mucho de onda, porque pues lo empecé a relacionar con muchas cosas. Entonces, o sea, como por una parte me quedó claro lo que decía Hobbes, pero por otra parte se me hizo extraño. Gracias. Una cosa que me gustó mucho de lo que dijiste y, es esta cuestión del humanismo y el Estado. O sea, sí, es total, o sea, porque con lo que vimos nosotros del humanismo, de que ponemos a un lado a Dios y ahora quien estaba en el centro de todo era el ser humano, ¿no? Y sus valores y todo esto, ¿no? Claro, o sea, lo que hace ahora Hobbes es un poco una especie de humanismo en lo político, aunque un humanismo monárquico, ¿no? En el sentido de que ya no es que el monarca lo ponga a Dios en representación de Dios por una voluntad divina. Ahora es, sí, el monarca,
pero por voluntad de una asamblea de seres humanos, ¿no? O sea, ya no está Dios en el centro de por qué se instituye la monarquía, sino ahora es el propio ser humano el centro del por qué se instituye la monarquía, pero al final otra vez termina desapareciendo en nombre del monarca, ¿no? Ponemos primero al ser humano de nuevo, pero al final lo hacemos de lado de nuevo, ¿no? Y es un poco la paradoja de Hobbes, ¿no? Um, creo que eso es muy criticable de su pensamiento, ¿no? Y en cuanto a esta cuestión, ¿no? De que sí, de que delegamos toda esta voluntad en el Leviatán, y que él es representante, ¿no? De nosotros, que está así legitimado, ¿no? Y, y es toda esta cuestión de que nosotros ahora también legitimamos a su vez un Leviatán, ¿no? El Leviatán del Estado mexicano, ¿no? Mm, que a lo mejor aunque no nos guste mucho y estemos en contra, parece imposible un poco huir de él, ¿no? O en qué sentido nosotros podríamos ponerle frente a este Leviatán, ¿no? Que parece ocuparlo todo y no darle esa legitimidad, ¿no? A veces, por ejemplo, la legitimidad se puede dar a través de la omisión, ¿no? No hace falta que uno diga abiertamente, yo amo al Leviatán y doy mi vida por el Leviatán. A veces simplemente hace falta no decir nada para que esa legitimidad permanezca, ¿no? Y creo que esa es la mayor parte de la gente. Por ejemplo, si tú escuchas así pláticas así de la gente en común, yo creo que la mayoría se queja de alguna cosa del gobierno, ¿no? O del Estado. Que si vas al IMSS y entonces no te atienden porque no hay gente que te atienda, y ahorita con el coronavirus, pues peor, porque todos los médicos están dedicados a la cuestión del virus, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es posible? Y no sé qué, o para hacer un trámite en ventanilla. Ahora tienes que sacar, por ejemplo, citas hasta que te la van a dar hasta dentro de un mes o de mes y medio, porque va muy poca gente a las ventanillas ahorita, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? O es que el gobierno está haciendo mal esto, mal aquello, o el Estado, la burocracia, etcétera, ¿no? Todas estas como ramificaciones del propio Leviatán, ¿no? Y aunque la gente pueda estar como muy en contra, de ahí no pasa, ¿no? O sea, no pasa como de la queja cotidiana de vale madres, o sea, otra vez en esta larga fila, ¿no? Pero más allá de eso no pasa, ¿no? Y si pensamos en este Leviatán otra vez, nos volvemos a pensar en esta imagen que les enseñé ahorita, pues es ponerse a uno solito a pelear contra ese monstruo enorme, pues parece una cosa difícil, ¿no? O sea, en esa queja individual parece que no llegamos a ningún lado. Y bueno, por eso obviamente pues se piensa en esta cuestión de movimientos sociales y la sociedad civil, etcétera, etcétera, ¿no? Como una forma, eh, digamos, en donde también la multitud se presenta, no una multitud de, a lo mejor, eh, tan grande como la que conforma el Leviatán, pero sí una multitud que a lo mejor le pone sus peros al Leviatán, ¿no? Y aún así parece que no se acaba con el Leviatán, ¿no? Yo hice, cuando estaba en la licenciatura, así como ustedes, hice una especie de como de trabajo de investigación sobre el Estado, sobre el Estado fallido y sobre la crisis de Estado. Y si el municipio de Charán, del que ya les platiqué alguna vez en Michoacán, representaba una crisis de Estado o un Estado fallido, ¿no? Y bueno, alguna de las conclusiones a las que llegué es que el concepto de Estado fallido es un concepto fallido. O sea, no es un concepto útil, porque un Estado fallido es un Estado que ya no existe. Y no hay estados fallidos que lleguen a ese grado. O sea,
Por ejemplo, los internacionalistas conocen el caso de Somalia, ¿no? Que en algún punto de la historia se desintegró y formó un montón de estados más pequeñitos, ¿no? Somalilandia y no sé qué otros nombres le pusieron. Eso sí es un estado fallido porque es un estado que ya dejó de existir. Pero el hecho de que dentro de un estado como el mexicano, un municipio ponga en duda ciertas cuestiones del estado como los partidos políticos o distintos programas de gobierno, etcétera, etcétera, no implica que el estado mexicano sea un estado fallido, pero que sí es un estado en crisis, ¿no? Que se está transformando en ciertos aspectos. Pues, por ejemplo, ahora ya este estado, el municipio de Charán, pues sigue ahí, no es que haya entrado el ejército por parte del estado a destruir este municipio y su organización, sino que sigue estando ahí, pero es otra forma, digamos, en la que se está organizando el estado mexicano en este lugar, ¿no? Entonces, aún en estas cuestiones parece que no hay una destrucción o no hay una puesta en duda como tal del estado. Ni siquiera los zapatistas, ¿no? Si ustedes alguna vez han ido allá a las comunidades zapatistas, pues ellos cantan el himno nacional mexicano y cantan el himno zapatista. O sea, sí, ellos siguen identificándose como mexicanos. Entonces no hay una puesta ahí en duda como tal del Estado mexicano, de vamos a desintegrarnos en otros estados o en localidades o en... eh, um, al menos eso es lo que yo siento, ¿no? Entonces es difícil poner en duda el Leviatán. O sea, sí parece ser este monstruo que nos presenta Thomas Hobbes, ¿no? Este dios mortal frente al que todos tienen miedo, ¿no? Hasta cierto punto, hasta cierto grado. Eh, no sé cuál sería la opción frente al Estado, ¿no? Creo que todavía no hay, pero bueno. El compañero Irama, ahora sí, por favor. Ah, sí, sí, sí. Bueno, no sé, como que me gustaría intentar, o que también usted como que nos ayude a entender como el por qué Hobbes se forma como esta idea de que la monarquía es lo mejor, ¿no? Y bueno, no sé si usted jugó Assassin's Creed alguna vez. Sí, el 2 y todos estos problemas de los Medici y todo este asunto, ¿no? De los Borgia, que entiendo hasta cierto punto sí fue real. Tal vez no exactamente así, pero pues sí hubo como que un montón de problemáticas de ese estilo en Europa. Y me gusta pensar que este tipo Hobbes crea como este escrito, este texto como una justificación de básicamente decir, no, pues hay que ser súbditos de tal, bueno, de Leviatán, por así decirlo, para buscar refugio de las guerras, ¿no? Porque él decía que en estado natural el hombre es completamente libre y en cualquier momento podría crear un sinfín de guerras y entrar en caos. Y me gusta cómo, creo que es en el capítulo 17, donde menciona como que varias comparaciones entre los animales políticos, que menciona eso de las abejas y las hormigas, y las sociedades humanas, por así decirlo. Y básicamente lo entendí como que, vean, eso de las hormigas es como lo utópico, ¿no? Es como tal vez nos gustaría llegar a ser para evitar problemas, pero como no podemos hacer eso, les propongo esta otra cosa, que es subyugarnos a esta persona de que, bueno, es que no sé porque, y ahí es donde me enredé un poquito, porque digamos que él nos pone a las hormigas y abejas y todo esto como, bueno, tal vez como una individualidad colectiva, o sea, como que todos son uno, ¿no? Y como le decía, nos decía que la alternativa es este Leviatán, donde también, como hemos estado diciendo un buen de veces ahorita, todos de alguna manera somos uno. Pero las diferencias pues son estos de la individualidad, que ahí, como le digo, ahí me enredo mucho porque no deja de existir la individualidad entre los humanos, pero igualmente existe uno solo, que es el Leviatán. Y también me gustó esto de que
solo hay como dos maneras de alcanzar ese estadio, ¿no? Lo de el ser dominados o el ser conquistados o el de uno mismo ponerse de acuerdo. Y que bueno, si te pones a pensar, históricamente sí son las únicas dos maneras de alcanzar como un acuerdo, ¿no? Un mutuo acuerdo. Sí. Esta cuestión de las hormigas, me acordé no sé si vieron el debate ¿conocen a Slavoj Žižek? Bueno, él es un filósofo esloveno. ¿Con Peterson? Ajá, con Peterson. Uh-huh. Me acordé del debate de Žižek con Peterson porque por ahí Peterson bueno, es como una especie o fue, no sé si todavía, una especie como de héroe de estos que están en contra como de la corrección política, no sé, como el héroe de la reacción, en el sentido de que estamos hartos de los progres que nos vengan a imponer, no sé qué, que la ideología de género, cosas así, ¿no? O sea, es un tipo chafa. Y se puso a debatir con un tipo como Zizek. Y bueno, vean el debate, está ahí en YouTube. Y por ahí Peterson dice, da uno de los argumentos, ¿no? De por qué el comunismo no. Pero aparte, se pone a hablar del manifiesto del Partido Comunista, pero dice que se lo leyó una noche anterior, ¿no? Y ya con eso, dices, chale, o sea, súper chafa el tipo, pero bueno, por ahí dice que por qué el comunismo no se lleva y no sé qué, y ponen un ejemplo, creo que precisamente es el ejemplo de las hormigas, donde dicen, no, pues miren, hasta las hormigas tienen jerarquías y no sé qué pedo y el rollo, ¿no? Y bueno, pues esa es como una falacia porque no nos podemos comparar con las hormigas, primero porque no razonamos como las hormigas, ¿no? Ni actuamos como las hormigas actúan, ¿no? Y Zizek dice, o sea, sí, yo también creo que pues la cuestión de la jerarquía pues es una cuestión social, pero tiene que ver con cuestiones mucho más complejas que con decir que como somos como las hormigas, pues hacemos lo mismo, ¿no? Y bueno, creo que un poco Hobbes también nos dice esto, ¿no? O sea, no somos como las hormigas, somos un tipo de seres diferentes, ¿no? Y esperemos que no, Valeria. Dice, el tipo va a encontrar el video de la clase y lo va a retar a un debate. Quizá. Esperamos que no. Pero bueno, yo creo que debatir con un tipo que no se ha leído, como que se leyó una noche anterior el manifiesto del Partido Comunista y que ya quiere hacer una crítica súper cabrona del manifiesto, pues bueno. Am, eh, entonces, sí, no tenemos que reducirnos a esta cuestión de pensarnos que somos como los animalitos y que tenemos que actuar como los animalitos, ¿no? Somos seres, pues muy, muy sui generis, ¿no? Como cada animal creo que lo es. Entonces, esa es una parte importante, ¿no? Que hay que rescatar en cuanto a esta parte de Hobbes, ¿no? Bueno, comentemos entonces un poco qué es lo que dicen estos capítulos, ¿no? Bueno, el compañero Squat levantó la mano antes de empezar a comentarlo, por favor. Bueno, es que ya acabo de terminar de la lectura, perdón, y acabo de ver que todo lo que pasa en la monarquía, en el Estado, supuestamente es gracias a Dios. Bueno, de la religión en general, porque dice que los castigos y recompensas son para la humanidad. Obviamente las recompensas son para las personas que creen en él y los castigos son para los que están en contra, bueno, los que no creen. Y aquí surge lo de la monarquía. ¿Por qué? Porque el primogénito es el que tiene, bueno, hay un soberano y su primogénito, si muere él, obviamente él va a tener el poder.
lo que quiere decir que las demás personas no pueden tener poder, solo sangre real, entre comillas. Pues es que ya todos los capítulos hablan sobre las causas y de una integración en un estado y cómo todo lo que es bueno y es malo pueden integrar un estado. Las causas que pueden debilitar un estado son la falta de poder absoluto, el juicio privado del bien y del mal, y el apetito insaciable de la grandeza inmoderada de una ciudad. Y todo esto como que me está, no sé, acordando lo que estamos viviendo actualmente en la sociedad. No sé, de verdad. Y también, por ejemplo, la nutrición de un Estado es la abundancia de distribución material y sin esta, pues la institución de la propiedad es afectada por el Estado. En una monarquía, si un Estado, bueno, si la población no tiene riqueza, el Estado puede caer en desgracia. En cambio, si en la monarquía existe riqueza del pueblo, el Estado va a seguir sobreviviendo. Y pues ya, supuestamente la misión del soberano es procurar la seguridad, si no, pues sin esta, nuevamente caemos en la ley natural y sería obviamente la desintegración total del Estado. Y creo que sería todo. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Sí, me acordé de esta parte, ¿no? Donde él dice que en una monarquía el interés público y el interés privado se confunden y que por eso es mejor también, ¿no? O sea, el interés privado del monarca, que es decir, es esto de, pues, acrecentar su gloria, acrecentar sus riquezas, etcétera, 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 etcétera. Todo esto es lo mismo que el interés público, porque para que un monarca pueda tener gloria, para que pueda tener riquezas, etcétera, etcétera, pues su pueblo también tiene que tener esta gloria y estas riquezas, etcétera, ¿no? O sea, aquí se confundiría el interés público y el interés privado, y por eso también dice Hobbes que es mucho mejor la monarquía, ¿no? Pero bueno, quizás si viera la monarquía española hoy en día, igual a lo mejor cambiaría de opinión, ¿no? No sé si sigan un poco noticias internacionales, sabrán lo que sucede ahorita en España con este rey emérito, con el rey jubilado, que es el rey Juan Carlos I, que le han encontrado un montón de cuestiones de corrupción y de lana que se ha robado y un montón de pedos así, ¿no? Y a tal punto que tuvo que irse de España, ¿no? Y ahora no me acuerdo en qué país está viviendo, creo que es un país árabe. Y y bueno, ahí donde queda como esta cuestión de que se acrecienta el interés del monarca por sí mismo y a su vez se incrementa el interés público, ¿no? Pues este rey lo que ha hecho es robar dinero público, ¿no? Incluso casi durante todo su reinado, ¿no? Entonces, bueno, creo que realmente para que esta postura o esta perspectiva hobbesiana pudiera funcionar, yo creo que lo que él espera es una especie de rey inmaculado, ¿no? Tendría que ser una especie de rey, pues casi puro, ¿no? Que solo pensara en el bienestar de su pueblo, no sé. Yo no sé si eso sea posible, ¿no? Pero bueno, comentemos entonces, ¿no? Esta cuestión del capítulo 17, ¿no? ¿Qué es lo que más o menos nos ha querido decir aquí Hobbes? Que bueno, es algunos elementos que ya comentábamos la clase pasada, ¿no? Objetivo que se plantean los seres humanos a la hora de introducir, digamos, una restricción en su propia libertad, pues es su propia conservación, ¿no? Que puedan vivir armónicamente, ¿no? Aunque con menos libertad, pero armónicamente. Y también, ¿no? Plantea esta cuestión de que la única manera en que nosotros podemos defendernos más bien de estas cuestiones del exterior, ¿no? Una invasión extranjera, etcétera, o cuestiones de luchas al interior, pues es conferir este poder que nosotros tenemos, esta fortaleza, digamos, de cada uno de nosotros,
esta asamblea o esta comunidad de seres humanos, pues reducirlas, todas estas voluntades, a una sola voluntad que representa esta personalidad, ¿no? Como la cuestión del actor que comentábamos la clase pasada. Y viene esta parte que ya nos leyó la compañera Valeria, ¿no? Que es este juramento, ¿no? A partir del cual nosotros renunciamos y otorgamos esta autoridad al Leviatán, ¿no? Que es esta parte de autorizo y transfiero a este hombre o asamblea de hombres mi derecho a gobernarme a mí mismo con la condición de que vosotros transferáis a él vuestro derecho y autoricéis todos sus actos de la misma manera, ¿no? Es decir, uno renuncia a su derecho, pero porque todos también ya lo hicieron, ¿no? Por ahí hay una parte donde Hobbes dice, ¿no? O sea, es muy tonto querer renunciar a tu derecho sin que todos los demás lo hagan, ¿no? Eso es muy ingenuo, o sea, para que tú puedas renunciar a tu derecho, todos también tienen que estar de acuerdo en renunciar a su propio derecho y transferirlo, ¿no? A esta voluntad unificada, o esta representación de la personalidad de todos los que están ahí en la propia asamblea o en la propia comunidad, ¿no? Entonces así es como se genera el Leviatán, ¿no? Este Dios mortal que conforma todas las voluntades, ¿no? Y entonces a su vez se va a constituir esta persona, este estado, en, digamos, en aquel que realiza estos actos, ¿no? A partir de esta autora que es la gran multitud, ¿no? Pero que quien hace estos actos, quien es el actor, quien es la persona, pues es el Estado, ¿no? El titular entonces es el propio soberano, ¿no? Esto creo que muy resumidas cuentas es lo que nos dice en este capítulo 17. Por otro lado, en el capítulo 18, ¿no? Donde dice que, bueno, este título, de los derechos de los soberanos por institución, ¿no? O sea, ¿cuáles son todos estos derechos que son inalienables? O sea, que no se le pueden quitar al soberano, ¿no? Primero, pues esta cuestión que ya planteamos, ¿no? Un poco ahorita, que es esta cuestión de que quienes instituyen el Estado quedan obligados por el pacto a considerar sus propias acciones como aquellas que realiza el Estado, ¿no? Y además no es posible hacer un nuevo pacto, no es como ya me arrepentí, vamos a hacer otra vez otro pacto nuevo, ¿no? Es decir, si tú ya formas parte de una asamblea, también por ahí dice Hobbes, ¿no? Si tú formas parte de una asamblea es porque ya estás de acuerdo en lo que diga la mayoría asamblearia. Si no vas a estar de acuerdo con lo que diga esa mayoría asamblearia, pues mejor salte, ¿no? O sea, mejor vete a otro lado, no formes parte de esa asamblea, ¿no? Porque entonces vas a tener que estar de acuerdo con todos los pactos que salgan de ahí. Entonces, esta es una primera cuestión que hay que tener en cuenta, ¿no? En segundo lugar, dice, ¿no? Como el derecho de representar la persona de todos se otorga a quien todos constituyen soberano solamente por pacto de uno a otro y no del soberano en cada uno de ellos, no puede existir quebrantamiento del pacto. Es decir, como el soberano no es que haya llegado y nos haya dicho, bueno, yo hago un pacto contigo, fulanito, y hago un pacto contigo, fulanita, y luego hago un pacto con aquel, con aquel, con aquel, con aquel. No. Es un pacto que nosotros hicimos entre todos, como ya decía la compañera Valeria Herrera, y del que después surge el propio soberano, pero no es un pacto particular con cada uno de nosotros. Por eso mismo nosotros, de forma individual, no podemos rescindirlo, no podemos renunciar a él, porque es un pacto comunitario, ¿no? Entonces ya esta individualidad ya no existe, ¿no? Por cuanto lo hemos instituido al Leviatán de forma comunitaria, o entre todos, es como una representación de todos, ¿no? La voluntad general que diría Rousseau, ya veremos qué es esta cuestión de la voluntad general. En tercer lugar, dice, ¿no? Si la mayoría ha proclamado un soberano mediante votos concordes, quien disiente deberá consentir con el resto, es decir, a venirse a reconocer todos los actos que realice, o bien a exponerse a ser eliminado por el resto. O sea, lo que ya decía hace rato, ¿no? O sea, si tú ya formas parte de una asamblea y hay una mayoría en esta asamblea que proclama a un soberano,
pues entonces tienes que asentir con toda esa mayoría, porque formabas parte de esa asamblea a sabiendas de que iba a surgir una mayoría con una voluntad específica, ¿no? Entonces, si no lo quieres aceptar, pues lo que va a suceder es que vas a tener que ser eliminado de esta asamblea, ¿no? No vas a poder formar parte de ella. Porque aparte dice, ¿no? O sea, si tú lo hiciste voluntariamente, pues no puedes ahora decir que estás arrepentido, ¿no? O sea, si tú voluntariamente participaste, ingresaste en la asamblea o en esta congregación, no puedes decir ahora, pues, sabes que renuncie, porque nadie te obligó a formar parte de ella, ¿no? Como las asambleas que ya verán, ahora que volvamos a la facultad, las asambleas para hacer huelga y todo eso, que quieran participar, pues ya verán un poco cómo funciona toda esta cuestión de una mayoría en la asamblea y todo este rollo, ¿no? Bueno, también va a decir, ¿no? En cuarto lugar, si como cada súbdito es autor de todos los actos y juicios del soberano instituido, resulta que cualquier cosa que el soberano haga no puede constituir injuria para ninguno de sus súbditos, ni debe ser acusado de injusticia por ninguno de ellos. Es cierto que el soberano puede cometer iniquidad, pero no injusticia. Puede ser moralmente malo lo que haga el Estado, pero no puede ser injusto. Porque este soberano es quien pone las leyes. Y acuérdense que para que haya justicia tiene que haber leyes. Y la única forma para que pueda haber leyes y justicia es constituyendo a alguien que vigile que se cumplan esas leyes y esos pactos y esa justicia, ¿no? Entonces, es imposible acusar al propio soberano de injusticia porque él es quien instituye la justicia. O sea, un poco es que la voluntad del soberano es la voluntad de la justicia, ¿no? A esto se reduce esta situación. Y por tanto, al soberano no se le puede acusar, ni se le puede injuriar, porque además tiene que ver con esta otra cuestión, de que nosotros en la asamblea estamos de acuerdo en que él representa nuestros actos. Entonces, cualquier acto que él realice es un acto nuestro. Incluso se nos castiga a nosotros como de forma particular. Es un acto nuestro, es casi por nuestro propio bien, ¿no? Una cosa que ya comentaban aquí en el chat. Entonces, es esta cuestión, ¿no? Por otro lado, en quinto lugar, dice, ningún hombre que tenga poder soberano puede ser muerto o castigado de otro modo por sus súbditos, ¿no? Es decir, también está, digamos, esta personalidad o este hombre en donde descansa el poder del soberano, pues es inmune a cualquier acusación, a cualquier castigo, eh, y no puede ser muerto por nadie, ¿no? Sino que no hay forma de tocarlo de ninguna manera, ¿no? Al menos en teoría, o sea, si alguien lo hace, pues obviamente está cometiendo injusticia, ¿no? En sexto lugar dice, es inherente a la soberanía el ser juez acerca de qué opiniones y doctrinas son adversas y cuáles conducen a la paz. Aquí ya nos está definiendo un poco la cuestión de la ideología, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se puede decir? ¿No? ¿Cuáles son las opiniones que pueden ser dadas dentro del Estado y cuáles son las opiniones que no pueden ser dadas de acuerdo a la propia, al propio interés del Estado, ¿no? Si ve que una opinión no le conviene, pues entonces esa opinión tiene que ser prohibida, ¿no? Porque primero ante todo, está el mantenimiento de la vida del Estado, ¿no? Es el Estado por sobre todo lo demás. Y entonces hay doctrinas que se valen y hay doctrinas que no se valen, hay opiniones que se valen, hay opiniones que no se valen, ¿no? Un poco se acuerdan que, no sé, creo que sí lo vimos, ¿no? Con Platón, esta cuestión de los mitos que deben ser permitidos en nuestra república ideal y aquellos mitos que no deben ser permitidos, ¿no? Es un poco esta idea también, ¿no? Opiniones que pueden ser permitidas y opiniones que no deben ser permitidas, ¿no?
siempre en bienestar del propio Estado. Bueno, también dice, ¿no? Es inherente a la soberanía el pleno poder de prescribir las normas en virtud de las cuales cada hombre puede saber qué bienes puede disfrutar y qué acciones puede llevar a cabo sin ser molestado por cualquiera de sus conciudadanos. Esto es lo que los hombres llaman propiedad. Aquí ya, ¿se acuerdan que Hobbes decía que antes no existía la propiedad, ¿no? Antes de que existiera el Estado no existía la propiedad, porque no había alguien, no había un juez que delimitara, que dijera, esto es tuyo y esto es de aquel, ¿no? No había justicia. Entonces, ya una vez instituido el Leviatán, sí hay propiedad privada. Es hasta después de constituirse el Leviatán que hay propiedad privada. Una cosa que, por ejemplo, vamos a ver que en John Locke no sucede. John Locke va a decir que la propiedad privada es antes de la constitución del Estado o de la sociedad civil que le llaman, ¿no? De hecho, la propia constitución de la sociedad civil o del Estado civil en John Locke es la idea de defender esta propiedad privada que está dada de antemano. En Hobbes no, en Hobbes es después, ¿no? No hay propiedad privada en el estado de naturaleza, sino que es lucha de todos contra todos y si tú quieres matar a alguien para quedarte con su terreno, se vale. Pues bueno, tengan esto en cuenta como una diferencia importante entre John Locke y Thomas Hobbes, ¿no? Bueno, en octavo lugar dice, es inherente a la soberanía el derecho de judicatura, es decir, de oír y decidir todas las controversias que pueden surgir respecto a la ley, bien sea civil o natural, con respecto a los hechos, ¿no? O sea, quien tiene la capacidad de decidir en cuanto a qué quiso decir esta ley, qué no quiso decir esta ley, la interpretación de las leyes, o si hay leyes contradictorias y hay que tomar una sobre otra, pues es el propio soberano, ¿no? Quien decide cómo se va a hacer esto. En noveno lugar, es inherente a la soberanía el derecho de hacer guerra y paz con otras naciones y estados, ¿no? Aquí a los internacionalistas creo que esto va a ser una cuestión que les va a interesar bastante, ¿no? O sea, el Estado es quien hace las guerras y quien hace la paz. O sea, la guerra no se puede hacer entre individuos. O sea, no es que yo le declaro la guerra, no sé, al compañero Enrique de Jesús, ¿no? Y entonces, estamos en guerra, ¿no? Pues eso sería una cuestión privada entre nosotros, pero no sería una cuestión de guerra. Los únicos que pueden declarar la guerra son los estados. Y hasta la actualidad, los únicos que tienen esta prerrogativa, pues son los estados. A menos que me corrijan los internacionalistas si esto ha cambiado, pero creo que es así, ¿no? Suena divertido dice el compañero Enrique. En décimo lugar, ¿no? Dice, es inherente a la soberanía la elección de todos los consejeros, ministros, magistrados y funcionarios, tanto en la paz como en la guerra. O sea, el Estado decide quiénes son aquellos que van a gestionar cada una de estas cuestiones, ¿no? Cuestiones que tengan que ver con la paz o cuestiones que tengan que ver con la guerra. Él va a elegir, digamos, a cada uno de estos administradores públicos, ¿no? Para los que estudian administración pública. Todas estas personas que van a estar encargadas de gestionar los asuntos del Estado. Y bueno, esto sigue siendo así, ¿no? Hasta la fecha. Aunque no vivamos en un Estado monárquico, el soberano, aunque dividido en poderes y todo este rollo, sí sigue siendo quien decide quiénes son ministros, quiénes no son ministros y quiénes se encargan de gestionar todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, en onceavo lugar, se asigna al soberano el poder de recompensar con riquezas u honores y de castigar con penas corporales o pecuniarias, o con la ignominia a cualquier súbdito de acuerdo con la ley que él previamente estableció, o si no existe ley, de acuerdo con lo que el soberano considera más conducente para estimar a los hombres a que sirvan el Estado, o para apartarlos de cualquier acto contra él mismo. Pero dice Tomás, o sea, tiene que haber una especie como de estímulos que hagan que la gente quiera realizar acciones en beneficio del Estado, ¿no? O, en caso contrario, en caso de que no quieren realizar acciones en beneficio del Estado, sino en su contra, pues también tiene que haber castigos adecuados, ¿no?
Dice, bueno, puede haber cuestiones en las que el propio Estado o el propio soberano diga cuáles son las leyes de acuerdo a las que van a funcionar estos premios, ¿no? O si no hay leyes, pues el propio soberano decide arbitrariamente cómo se dan estos premios o cómo no se dan, ¿no? Y en 12º lugar, considerando, dice que los valores acostumbran, perdón, considerando qué valores acostumbran los hombres a asignarse a sí mismos, qué respecto exigen de los demás y cuán poco estiman a otros hombres, es necesario que existan leyes de honor y un módulo oficial para la capacidad de los hombres que han servido o son aptos para servir bien al Estado. Es decir, como dice, como el ser humano está acostumbrado a ver por sus propios intereses, pero además exige respeto por parte de los demás seres humanos, pues es necesario que todo esto esté bien, digamos, bien normativizado, ¿no? Que haya leyes que digan cómo se van a beneficiar a aquellos que tengan honor o aquellos que hayan servido al Estado o que sean aptos para servir al Estado, ¿no? Pero hay una cuestión central, o sea, además de todas estas prerrogativas que tiene el Estado y que son inalienables, la cuestión central de todo esto es que el soberano no puede transferir la militia, dice Hobbes. ¿Qué es la militia? Pues el ejército. O sea, el poder del ejército tiene que permanecer centralizado, monopolizado por parte del Estado. Eso sí, no se puede transferir, no se puede hacer autónomo, no como todas esas cuestiones de la administración pública, ¿no? Eh, um, no se puede descentralizar al Estado, ¿no? No, o sea, perdón, al ejército, sino que, Profesor, una pregunta con dime, eso del ejército. ¿Eso solo abarca para ciertos países? Porque es que tengo entendido que en Estados Unidos funcionan por... Ahora sí que parte del ejército funciona por parte privada. eh, um, pero son más bien contrataciones que hace el Estado. Ah, pero ya sigue siendo por parte del Estado. Ajá, ajá. Sí, Ah, porque, perdón. sí, no te preocupes. Sí, porque hay estos ejércitos, ¿no? Que ahora, como bien dice, son privados y que están luchando muchas guerras en nombre de, pues, de cualquier contratante, ¿no? Pero realmente quien los contrata, pues, es el propio Estado, ¿no? Al menos en Estados Unidos es quien los contrata. No sé si un particular tenga la capacidad de contratar uno de estos ejércitos, ¿no? Quizás sí, alguien muy rico, ¿no? Pero pero finalmente quien centraliza esta, digamos, la mayor capacidad militar siempre va a ser el Estado, ¿no? Porque si no, ¿cómo controlas todo lo demás? O sea, si no, pues quienes van a empezar a imponer leyes, pues van a ser los privados, ¿no? Que puede ser una cosa que puede suceder, ¿no? Pero al menos hasta la época, hasta estos momentos, el Estado sigue siendo quien centraliza la mayor capacidad, no la única, pero sí la mayor capacidad, digamos, armamentística, ¿no? También va dependiendo de estado a estado, ¿no? Pues los Estados Unidos siendo el país todavía hasta la fecha con mayor capacidad militar, pues es una cuestión importante, ¿no? Eh, um, digamos, aquí la idea central es que tiene que haber un poder que sea capaz de hacer cumplir las leyes y las normas del propio Estado. Y eso solo se puede hacer a través de la amenaza. ¿Se acuerdan cuando yo les platicaba, ¿no? De lo que estos reyes franceses ponían en los cañones, ¿no? Ultima ratio regum, el último argumento del rey, ¿no? Eso sigue siendo el último argumento del Estado o del soberano. A lo mejor ya no descansa en la propia personalidad de un monarca, sino que ahora descansa en todas estas divisiones de poderes y todo esto. Eh, y aún así el poder ejecutivo sigue teniendo la prerrogativa central en cuanto a lo que tiene que ver con el ejército, ¿no? Y otras cuestiones coercitivas. Eh, hay otras instancias, ¿no? O sea, sí puede haber otras cuestiones por las que el Estado va a tratar de, digamos, de construirse a sí mismo y de hacer que funcione la propia sociedad.
Pero siempre al final, cuando todo esto no funcione, cuando todas las normas y las leyes y el pórtate bien, por favor, no funcionan, pues siempre al final lo que va a quedar es el poder de la coerción. Porque si no, entonces somos profetas desnudos, como decía Maquiavelo, ¿no? Tiene que haber una milicia, alguien que haga cumplir toda esta voluntad del soberano, ¿no? Por eso, pues es central, ¿no? Eh, y dice, ¿no? Sí, a lo mejor puede sonar medio culero todo esto de que hay que constituir un soberano y que hay que renunciar a parte de nuestra libertad, etcétera, etcétera. Dice, pero es peor vivir en la miseria en la que puede vivir el ser humano sin el Estado, ¿no? O sea, es un mal necesario, un poco el Estado, ¿no? Es lo que diría Hobbes, ¿no? No es la perfección, no es el cielo, no son ángeles, pero eh, es peor vivir sin Estado, al menos para Hobbes, ¿no? El ser humano vive en la miseria sin el Estado, ¿no? En esta cuestión de la guerra del todos contra todos, ¿no? Ok. En el capítulo 19, que tiene por título de las diversas especies de gobierno por institución y de la sucesión en el poder soberano, ¿no? Pues él ya lo que empieza a tratar son estas cuestiones que ya mencionaba al principio, ¿no? O sea, cuáles son las diferentes formas en las que se puede instituir el soberano o las especies de gobierno, ¿no? Que existen para que el soberano se establezca, ¿no? Y dice que hay tres clases de gobierno, ¿no? Primero que el representante de toda esta comunidad descanse en en un solo hombre, que sería la forma de de la monarquía. Cuando, digamos, el segundo tipo sería cuando la asamblea, eh, más bien cuando todos participan en una asamblea para tomar las decisiones, sería otra forma de soberanía y aquí tendríamos una democracia, ¿no? Un gobierno popular. Y la tercera sería que igual hay una asamblea, pero solo participan unos cuantos. Y aquí sería la aristocracia. Y dice, también hay otras formas de denominaciones de gobierno, pero no son otras formas de gobierno, sino más bien son formas mal entendidas de gobierno, ¿no? Habla de la tiranía y de la oligarquía, ¿no? Dice, pero estos son nombres que la gente a la que no le gustan esas formas de gobierno le da, ¿no? O sea, cuando a alguien no le gusta la monarquía, lo llama tiranía. Cuando a alguien no le cuando a alguien no le gusta la aristocracia, lo llama oligarquía, ¿no? Y cuando a alguien no le gusta la democracia, lo llama anarquía, ¿no? Es decir, no está relacionado como lo veíamos con Aristóteles, ¿no? ¿Se acuerdan que estas otras formas de gobierno eran formas corrompidas, ¿no? Hobbes no lo ve así. Hobbes más bien lo ve como que son formas a las que así le llaman a los que no les gusta estas formas de gobierno, ¿no? Pero no es que sean formas corrompidas, sino que son esta gente que no le gusta esa forma de gobierno, ¿no? Entonces, esto es diferente en Aristóteles, ¿no? Y también dice, ¿no? O sea, la diferencia entre estos tres géneros de gobierno, si no consiste en la diferencia de poder, o sea, estos tres de la monarquía, la democracia y la aristocracia, no consiste, digamos, en la diferencia en quién tiene el poder. ¿Se acuerdan que en Aristóteles era así, no? O sea, que en Aristóteles la diferencia era quién ejerce el poder, ¿no? Si muchos o pocos. En Hobbes no. En Hobbes más bien la diferencia va a venir a través de quién es más apto para producir la paz y la seguridad, ¿no? Y de ahí van a devenir estas tres formas de gobierno, ¿no? O sea, las tres quieren seguridad, pero hay unas que son más aptas que otras para poder establecer esta seguridad y esta paz. Y aquí es donde él empieza a defender la monarquía, ¿no? Como la mejor forma de gobierno para que nosotros podamos tener paz y seguridad.
Entonces, bueno, dice, vamos a comparar la monarquía con otras formas de poder para ver por qué es la mejor, ¿no? O sea, por qué yo defiendo que es la mejor. Entonces, quien quiera que vaya a representar a este pueblo constituido como Estado, como el Leviatán, pues va a buscar su propio interés, ¿no? Pero aquí viene lo que ya decía hace rato, ¿no? Pero, por ejemplo, en una monarquía el interés público y el interés privado casi se difuminan, casi son lo mismo, ¿no? Porque el rey va a buscar su propio interés, pero buscar su propio interés va a ser buscar el interés de toda la nación o de todos aquellos que forman parte del Estado, ¿no? En cambio, si nosotros elegimos una democracia o una aristocracia, pues aquí el interés privado y el interés público no van a desdibujarse tanto, sino que sí se va a ver mucho más la diferencia marcada, ¿no? Entre aquellos que forman parte de la asamblea, ya sea que a todos puedan entrar a la asamblea o que solo unos cuantos puedan entrar a la asamblea, como son muchos, el interés privado va a estar dividido entre todas esas cabezas que forman parte de la asamblea. Y entonces cada uno va a buscar por su lado. Y eso es un problema. Entonces, primer punto que le da a la monarquía, ¿no? En segundo lugar, ¿no? Dice, bueno, un monarca puede recibir consejo a solas cuando él quiera y como quiera. En cambio, una asamblea no puede recibir consejo por parte de los otros consejeros que tenga a su alrededor, pues porque una asamblea es pública, ¿no? Entonces no puede recibir consejo en secreto, a causa, dice, de esta misma multitud. Entonces dice, pues aquí lo que él entiende es que siempre es mejor que quien aconseje al soberano lo pueda hacer también en secreto, pues por cuestiones de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Puntito más para la monarquía, según Hobbes. En tercer lugar, las resoluciones del monarca, las decisiones que toma el monarca, dice él, según, no están sujetas a inconsistencia del propio monarca, porque el monarca, dice él, pues es uno solo, ¿no? En cambio, en una asamblea, pues sí va a haber inconsistencias, porque unos van a decir que una cosa y otros van a decir que otra cosa, y entonces va a haber ahí una pelea entre qué es lo que se va a decidir, qué es lo que no se va a decidir, etcétera, ¿no? Precisamente por el número de personas que son los que tienen que tomar la decisión. Yo esto no lo veo tan claro, porque yo creo que aún así un monarca puede ser inconsistente con sus decisiones, ¿no? En todos nosotros creo que puede haber contradicciones, ¿no? E inconsistencias y como de repente digo algo y de repente sabe que ya me arrepentí, ya no lo digo, ¿no? Ya no lo quiero o ya no lo quiero hacer, etcétera, ¿no? Entonces esta parte yo no la veo tan clara. No sé si realmente el monarca, o sea, sí veo claro que puede haber inconsistencias en una asamblea, pero no veo tan claro que el monarca se vea librado de estas inconsistencias, ¿no? Bueno, en cuarto lugar, va a decir que un monarca no puede estar en desacuerdo consigo mismo, ¿no? Por razón de envidia o de interés. En cambio, puede estarlo en la asamblea. Y a tal grado que se produzca una guerra civil, ¿no? Esta es otra cuestión, ¿no? Que tiene que ver con que es mucho mejor que sea una sola persona que sean muchos, ¿no? O sea, el monarca nunca va a estar en desacuerdo consigo mismo. Y no va a tener envidia de sí mismo, ¿no? Bueno, en quinto lugar, va a decir que en la monarquía existe, dice, el inconveniente de que cualquier súbdito puede ser privado de cuanto posee. O sea, es decir, que el monarca puede abusar de su poder en cualquier momento con un súbdito, ¿no? Para beneficiar a sus favoritos, que era un poco lo que ya decías hace rato, ¿no? Pero, pues sus favoritos van a ser unos cuantos, no van a ser tantos, pues porque un solo monarca no puede tener tantos favoritos, ¿no? Es un poco la lógica de Hobbes.
En cambio, dice, en una asamblea, la asamblea puede tener muchos, muchos favoritos. Y entonces hay que beneficiar a todos esos favoritos. ¿Cómo le vas a hacer? ¿No? A lo mejor aquí podremos poner como ejemplo, por ejemplo, pensemos en todos esos clientelismos que tenemos en nuestro maravilloso Estado mexicano, ¿no? Y a los que tienen que responder cada uno de los diputados, ¿no? Por ejemplo, de los senadores que tienen que entregar, no sé, despensas o tienen que entregar X cosas, ¿no? A la gente para que vote por ellos, ¿no? Entonces ya está de cierta manera beneficiando a sus favoritos, entre comillas, ¿no? Claro, eso puede suceder en una asamblea, ¿no? No sé qué, aquí el pero que yo le pondría a Hobbes es que no sé qué tan bien esto podría funcionar en el caso del monarca, ¿no? O sea, porque no veo la razón de por qué el monarca solo tenga poquitos favoritos. Y además, esos poquitos favoritos pueden acaparar mucho, que aunque sean muy pocos, pueden querer acaparar mucho, 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 mucho. Entonces, ahí yo le pondría un pero a Hobbes, ¿no? Bueno, en sexto lugar, dice, es un inconveniente en la monarquía que el poder soberano pueda recaer sobre un infante o alguien que no puede discernir entre el bien y el mal. Y luego dice, pero decir que es un inconveniente poner el uso del poder soberano en manos de un hombre o de una asamblea de hombres equivale a decir que todo gobierno es más inconveniente que la confusión y la guerra civil. Otra vez vuelvo a decir, sí, o sea, es un pedo esta cuestión de la sucesión en el gobierno, ¿no? Ese es un problema. Pero es mejor tener un gobierno a no tener ningún gobierno. Otra vez vuelve a esta cuestión de que el Estado es un mal necesario, ¿no? Y que es peor la guerra civil o es peor esta guerra del todos contra todos, ¿no? Entonces es mejor que caiga la voluntad del gobierno en un borrillo a que caigamos otra vez en una guerra civil, ¿no? Y, y además dice, a veces también la propia asamblea se puede comportar como un niño, ¿no? Cuando no es capaz de tomar decisiones, porque no hay forma de que se pongan de acuerdo, ¿no? Entonces sí, yo creo que esto sí puede suceder, ¿no? Y, también va a decir, ¿no? Con la materia de todas estas formas de gobierno, el gobierno es mortal, ya que no solo mueren los monarcas individuales, sino también mueren las asambleas, ¿no? Enteras. Es necesario, dice, para la conservación de la paz de los hombres, que del mismo modo que se arbitró un hombre artificial, debe tenerse también en cuenta una artificial eternidad de existencia. Es decir, no es que cuando nos muramos los que hicimos la asamblea para conformar al propio Leviatán, entonces se muere el Leviatán también. El Leviatán es eterno, ¿no? El Leviatán no puede morir. Por eso nosotros seguimos, cuando nacimos nosotros, como partecitas nuevas del Leviatán, ¿no? Y a su vez, cuando ustedes tengan hijos, Dios no lo quiera, pues esas personitas que salgan de ustedes, pues también van a ser a formar parte de esa nueva Leviatán y van a contribuir a su eternización, a la eternización del Leviatán, así como nosotros hemos contribuido a su propia eternización, ¿no? Entonces, realmente, o sea, no hay forma de escapar, al menos en el planteamiento de Hobbes, no hay forma de escapar de este Leviatán, ¿no? No hay forma de huir de él. Entonces, bueno, esto en términos generales sería lo que Thomas Hobbes nos presenta, ¿no? Con esta idea del Leviatán. Obviamente, no leímos todo el libro de Leviatán, hay mucho más que dice Hobbes, pero yo creo que esto es lo central en cuanto a lo que tiene que ver con la propia constitución
del Estado como tal, ¿no? En su pensamiento. Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer todavía, que le haya quedado duda cuando a lo que ya dijimos. Entonces, bueno, pongamos el mapa entero de Thomas Hobbes, ¿no? Para ir cerrando con Hobbes. Hobbes, en primer lugar, asume que todos los seres humanos somos iguales en cuanto a la capacidad de poder alcanzar aquello que deseamos, ¿no? Y es esta igualdad la que va a dificultar la capacidad de que podamos estar en paz, ¿no? Es decir, el hecho de que todos somos iguales es el problema del que surge esta guerra de todos contra todos, ¿no? Y también el hecho de que no todos podemos cumplir los mismos deseos porque a veces es un deseo limitado. Entonces solo pueden cumplir unos cuantos y no todos. Ese es otro problema también fundamental, ¿no? Y de que tenemos un derecho natural, ¿no? El derecho natural a querer conservarnos, ¿no? A querer conservar nuestra vida. Y a partir de este derecho natural, nosotros tenemos entonces el derecho de hacer lo que queramos con nosotros mismos y con lo que nos rodea, ya sea natural o ya sea otro ser humano. De este problema se va a derivar entonces la guerra de todos contra todos y se van a derivar entonces también todas estas cuestiones de las leyes naturales, ¿no? Acuérdense, no es lo mismo un derecho natural que una ley natural. El derecho será una capacidad que alguien tiene para hacer lo que quiera o lo que esté delimitado en ese derecho. Y una ley natural es una cuestión prohibitiva, algo que no puedes hacer, ¿no? Entonces, a partir de esta cuestión de la guerra y de cómo nosotros vamos a poder alcanzar la paz, es que se derivaron todas estas leyes naturales que vimos, ¿no? La clase pasada, que son necesarias para poder alcanzar la paz, ¿no? Una vez alcanzada la paz, una vez puestos de acuerdo todos, vamos a dar nacimiento al Leviatán. Vamos a engendrar al Leviatán como una voluntad que nos va a representar a todos nosotros, ¿no? ¿Cómo se va a organizar este Leviatán? Depende. Puede ser a través de una democracia, a través de una aristocracia o a través de una monarquía. Hobbes va a defender que la monarquía, como ya vimos, es la mejor forma, porque para él lo que diferencia a las diferentes formas de gobierno no es si muchos o pocos tienen el poder, sino la capacidad que tienen las diferentes formas de gobierno de establecer la paz y de establecer la seguridad, ¿no? Entonces, bueno, todo esto que ya vimos hoy, ¿no? De que la monarquía, al menos para Thomas Hobbes, es la mejor forma, la más eficiente de encontrar la paz y la seguridad, ¿no? Y bueno, entonces esto en resumidas cuentas sería lo que hemos visto con Hobbes, para que lo tengan en mente, para que si lo quieran apuntar, pues lo apunten. Sería como el resumen de todo lo que vimos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si entonces ahora alguien quiere decir algo o quiera hacer algún comentario, quiera participar o tenga alguna duda y si no la tiene, pues entonces para ir terminando con la clase, ¿no? Bueno, Profe, dime. dijo que el Leviatán se puede organizar en tres: monarquía y república. Ya no escuché lo último, ¿me lo podría repetir, por favor? Son la monarquía, la democracia y la aristocracia. Serán esas tres formas de gobierno en la que el Leviatán puede organizarse, ¿no? Sí, gracias. De nada. Profesor, yo tengo una duda. Entonces, realmente no es que como que pueda haber ningún tipo ya de organización o de forma de gobierno más de las que ya existen. Es que como dijo que el Leviatán es como que inmortal y ya no puede existir nada más como de, no sé. Sí, al menos en el planteamiento de Hobbes, esas serían las únicas tres formas de gobierno, ¿no? Pero aparte, una vez ya establecidas, ya no hay forma de echarse para atrás, ¿no? Porque toda esta cuestión del pacto, ¿no? De que una vez instituido el Leviatán, ya no hay forma de echarse para atrás. Entonces, si tú ya elegiste a un monarca o una monarquía como tu forma de gobierno, ya no hay forma como de decir, ay, no manches, no, siempre ya no lo quiero, ¿no? O dice mi mamá que siempre no.
o una cosa así, ¿no? O sea, no, ya es una cosa pactada y no hay forma de echarse para atrás. Entonces, en ese sentido, una vez establecido en la forma de gobierno de Leviatán, es imposible volverse, ¿no? Pero Y bien si pasara un cambio significativamente grande, tampoco podría cambiar. Algo que cambiara totalmente el panorama mundial. es que a Hobbes no le gustan los cambios. Ese es el problema. Hobbes no está pensando su Leviatán para cambios. Hobbes está pensando su Leviatán para que permanezca por siempre. Porque cambios, para Thomas Hobbes los cambios implican guerra civil, casi siempre. Ok. Eso sería la dificultad, ¿no? Al menos en la visión. Históricamente yo creo que tiene razón. O sea, casi siempre los cambios fuertes vienen de alguna cuestión que podríamos denominar violenta, ¿no? Cambios pacíficos, transiciones pacíficas, como ahora les llaman, ¿no? Las famosas transiciones, por ejemplo, la que tuvo España, ¿no? La transición de la dictadura al gobierno democrático, o la famosa transición mexicana, que yo dudo mucho si fue una transición o no fue transición, ¿no? De cuando el PRI pierde después de más de 70 años y entra el PAN, y se le llamó como una transición, ¿no? Yo creo que esos cambios no fueron tan cambios, ¿no? O sea, no fueron cambios tan profundos. Ni en España, por ejemplo, en Chile también hubo una transición, ¿no? De la dictadura a un gobierno democrático. Pero, por ejemplo, con todo lo que hemos visto ahora de las manifestaciones en Chile y de que ya no queremos esa vieja constitución que nos heredaron de la dictadura, sino que queremos una nueva constitución, pues creo que realmente lo que estamos viendo es que esas famosas transiciones pacíficas, pues realmente no cambiaron tanto las cosas, ¿no? Y que tuvo que ser necesario que deviniera en movimientos sociales, si quieres hasta cierto punto violentos, porque quemaban cosas o pintaban, no sé, paredes o monumentos, etcétera, etcétera. Pues todo eso estaba fuera del Estado, fuera de la propia decisión del Estado, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere evitar Hobbes. Él no se plantea un cambio dentro del Estado, él quiere un Estado que no cambie, que sea monolítico, ¿no? Y que permanezca así siempre. Entonces, esa es la dificultad, que es una muy buena observación que tú haces, ¿no? Esa es la dificultad de Thomas Hobbes de ver cambios en el Estado. Él no quiere cambios. Él quiere que una vez constituido, todo ya se quede así, ¿no? Ok. Ujú. Vale, muchas gracias. No, ¿de qué? Bueno, no sé si alguien más quiera hacer algún otro comentario, alguna otra pregunta o reflexión. Bueno, entonces me parece que la próxima clase sigue John Locke, si no me equivoco. Déjenme revisar el programilla. Mm, Patricia Marcos, sí, sigue John Locke. Entonces, bueno, va a ser una perspectiva diferente, ¿no? Otro contractualista, que lo que dice, sí, hay que ponernos de acuerdo para constituir un Estado civil, pero va a tener sus diferencias con Thomas Hobbes, ¿no? Interesantes ahí lo que vamos a ver. Entonces, bueno, si quieren, le dejamos hasta ahí. Acuérdense de ponerme que participaron, los que hayan hablado. Y pues hasta ahí le dejamos. Que pasen buena noche, que se bien rico, tengan chida semana y nos vemos el jueves que viene, ¿va? Claro, profe. Hasta luego. Bye Gracias, bye. hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta Gracias, luego. profe. Hasta Bye luego. bye. Gracias. Hasta luego. Bye de qué, bye bye. Hasta luego. Bye bye.